La tradición cabalística nos enseña que la Torá no es solo un libro de historia, sino un mapa espiritual del alma humana. Desde esta perspectiva, la historia de la salida de Egipto no es simplemente el relato de la liberación física del pueblo hebreo, sino un proceso interno que cada uno de nosotros está llamado a vivir. El viaje desde la limitación hacia la conciencia plena. Uno de los momentos más profundos de este relato es la revelación de los 72 nombres de Dios. Estos no son simples nombres, sino códigos espirituales, canales directos para conectar con la luz, que en la Cábala se entiende como conciencia, sanación y orden divino. Pero hay una condición clave para acceder a esta energía: la ausencia del ego. Es muy revelador que entre las letras que componen los 72 nombres no encontremos la letra hebrea Gimel, que es la inicial de la palabra Gaavá, es decir, orgullo o soberbia. Esto nos enseña una lección fundamental. La luz divina no puede manifestarse en un corazón dominado por el ego. El orgullo actúa como una barrera que nos impide crecer, nos encierra en una ilusión de autosuficiencia y nos convence de que no necesitamos cambiar. Desde esta visión, el faraón no es solo un rey egipcio, es el símbolo de nuestro propio ego. Es esa voz interna que se resiste a la transformación, que duda de lo trascendente y que solo busca su propio poder. Cuando el faraón pregunta desafiante, ¿quién es ese Dios?, está expresando la actitud de quien no reconoce ninguna autoridad por encima de sus propios deseos. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón es, en realidad, el conflicto que todos libramos en nuestro interior entre el impulso egoísta y la llamada de nuestra conciencia espiritual. El clímax de este proceso es la apertura del Mar Rojo. En hebreo se llama Yam Suf, que se traduce como el Mar del Fin o el Mar de la Limitación. Cruzarlo simboliza romper con todas esas barreras internas que nos mantienen atrapados en patrones de miedo, reacción y dependencia. El relato nos cuenta que el mar no solo se abrió, sino que lo hizo en 12 caminos distintos, sobre un suelo firme como el mármol. De las aguas brotaban perfumes que purificaban a quienes pasaban. Cada detalle es un símbolo: la estabilidad emocional, la diversidad de caminos espirituales y la limpieza del alma. Según la Cábala, nuestras acciones egoístas crean lo que se conoce como manchas espirituales, residuos invisibles que bloquean nuestra claridad y nuestra conexión con la luz. El cruce del mar fue para los hebreos una purificación profunda, una sanación del daño espiritual acumulado en Egipto. No se trataba solo de escapar de la esclavitud física, sino de liberarse de la contaminación interna. Esta historia es increíblemente relevante hoy en día. Todos tenemos nuestro propio Egipto personal, hábitos, creencias y miedos que limitan nuestro verdadero potencial. El mensaje central es que la auténtica libertad no se logra solo con cambios externos, sino transformando nuestro ego y abriéndonos a una conciencia superior. Solo cuando el orgullo se disuelve, la luz puede entrar y guiarnos en nuestro camino hacia la verdadera liberación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de querer mejorar y crecer espiritualmente, algo siempre te frena? La flojera, la procrastinación, la comodidad. ¿Qué pasaría si te dijera que esa resistencia es la clave para transformar tu realidad? Hay una enseñanza fascinante en la Cábala. Cuando los hebreos huyeron de Egipto, el Mar Rojo no se abrió de inmediato. ¿Sabes qué hizo que se abriera? La tradición dice que fue al ver los huesos de José. Esta imagen, aunque extraña, es muy poderosa. José representa a la persona que ha dominado sus impulsos, su propia naturaleza. A los 17 años resistió la tentación. Y el mar, que es una fuerza de la naturaleza, se somete a quien ha conquistado su naturaleza interior. El mensaje es claro: si controlas tus impulsos, puedes cambiar las leyes de la realidad. Aquí es donde entra el verdadero villano de la historia. No es el faraón de Egipto, sino el faraón que llevamos dentro. En la Cábala, el faraón simboliza la terquedad de nuestro cuerpo y nuestros instintos. Egipto es nuestro cuerpo material, un lugar que nos limita y nos ata a la comodidad,
al placer inmediato y a la pereza. La mayoría de nosotros quiere conectar con la luz, con algo más grande. Pero lo que nos lo impide no son fuerzas oscuras externas, sino algo mucho más simple: nuestra propia indisciplina. Pero ojo, el cuerpo no es el enemigo. Dios mismo nos dio esta gravedad espiritual que nos ata a lo físico. ¿Por qué? Porque sin resistencia no hay superación, sin dificultad no hay crecimiento. El mérito está precisamente en esforzarse en este mundo donde sí existe la pereza. El problema real surge cuando el cuerpo manda sobre el alma y no al revés. Cuando la lógica material se convierte en nuestra única realidad. Esta lucha interna se vuelve crucial en el momento de la muerte. Cuando el alma se separa del cuerpo, todos esos rasgos no resueltos, el ego, el enojo, los celos, la persiguen. La muerte no es un borrón y cuenta nueva. Quien vivió dominado por la envidia, la seguirá sintiendo. El faraón, nuestro ego, nos persigue incluso después de salir de Egipto. Después de la muerte, el alma va a un lugar llamado Gueinom. No te imagines un infierno de fuego y castigo. Su nombre significa Valle de la Vergüenza. El dolor que se siente allí no es físico, sino espiritual. Es la vergüenza de ver la luz en todo su esplendor y no poder unirte a ella por todo el peso de material que acumulaste en vida. En realidad, es un acto de misericordia, un lugar para limpiarse y no quedar atrapado eternamente en esas cargas. Este proceso de purificación puede durar hasta 1 año. Esto le da un nuevo sentido a la queja de los hebreos frente al mar. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? No era miedo a morir, era la terrible revelación de que ya estaban enterrados en vida. Egipto no era solo esclavitud, era una tumba espiritual. Por eso, en hebreo, cementerio se dice Bet Hayaim, la casa de los vivos. Porque hay más gente espiritualmente muerta entre los vivos que entre los muertos. El verdadero dolor del más allá es el despertar. El alma ve la plenitud de los justos, de las grandes almas, y anhela esa conexión, pero siente una profunda vergüenza por no haberse preparado. Esa vergüenza es el fuego que purifica. El mensaje final es increíblemente práctico. El dolor no es nuestro enemigo. Hay un dolor que destruye, pero también hay un dolor que nos impulsa a crecer. Una pérdida, una humillación, un fracaso. Todo puede ser un motor de transformación si lo enfrentamos con conciencia. Si evitamos todo sufrimiento aquí, solo estamos posponiendo el trabajo para después. Cada dificultad que superamos en esta vida es un sufrimiento menos en la otra. Al final, todo se resume en responsabilidad personal. Nadie puede hacer tu trabajo espiritual por ti. No se trata de culpar a otros o a las circunstancias, sino de enfrentar lo que llevas dentro. La verdadera liberación empieza cuando, como el valiente Nachshon, te atreves a entrar al mar antes de que se abra. Cuando decides actuar a pesar del miedo y la pereza. La salida de Egipto no termina cuando cruzamos el mar, sino cuando tomamos la decisión interior de dejar de ser un alma enterrada y empezar a vivir como un ser consciente. Esa es la verdadera resurrección que podemos experimentar aquí y ahora. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha resonado, dale like y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.